abrir ese panorama. No sé si, Cristian, ¿querés decirle algo? No, creo que está absolutamente justificado el adjetivo raro en el caso de Strand, porque me parece que lo que aplica es como una mirada desenfocada sobre lo real, ¿no? Bueno, ya después voy a profundizar más en ese concepto. Y, y creo que apela, y está bien, la sensación que tuvo Sol, apela a ese extrañamiento, ¿no? A crear una sensación de incomodidad, por más que esté narrando situaciones que pueden ser cotidianas, ¿no? En cuanto a los vínculos y demás. Pero no, me parece que es acertado la lectura o la sensación que tuvo Sol en un primer momento, más allá de que sí son relatos independientes, no pueden leerse, o sea, forman un conjunto en cuanto a la atmósfera, pero son relatos independientes. ¿Sí? Si querés empezar a contarnos un poco sobre Strand, Cristian, así no te demoramos mucho. Está entrando gente, pero qué bueno que se acople. ¿Te parece? Ok. Ahora sí, porque los había perdido de vista en un momento a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias a Daily Books y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y por la invitación y por comprometerse con el libro de Mark Strand, que para mí siempre fue una especie de ícono literario. Si les parece, les cuento un poquito cómo es mi historia personal con Strand, ¿no? Y con este libro en particular, porque yo lo descubro en los años 80 aproximadamente a través de la poesía. Yo escribo poesía también y cuando llego a la poesía de Strand, realmente siento una experiencia sensible que hacía mucho tiempo que no vivía, porque era una poesía que me interpelaba muy de cerca y que al mismo tiempo escapaba, ¿no? Por algunos resquicios a la que genéricos, o sea, no llegaba a observarla absolutamente como poesía, siendo que su propuesta era totalmente poética, como lo es en estos cuentos. Yo por ese momento vivía en Suecia, leía mucho en sueco y la primera versión de los poemas de Strand que conocí fueron en sueco, lo cual me condujo rápidamente a buscar las versiones originales en inglés que me resultaron aún más sorprendentes, ¿no? Y comencé a indagar un poco sobre su vida y su obra. Y empecé a descubrir que no era un poeta advenedizo, sino que tenía una concepción del mundo poético, perdón, una concepción poética del mundo, esto es más justo plantearlo de este modo, y que además buscaba lo que pretendía Pound, que decía hay que procurar hacer la prosa, la narrativa más poética, ¿no? Y la poesía más prosaica, así decía Pound.
cosa que Strand lograba plenamente. Y lo pude comprobar cuando finalmente tropecé con este libro, el único que escribió en prosa, el único libro de cuentos que tiene. Aunque vamos a ver, ¿no?, que en su poesía también amerita formas prosaicas como las que pretendía Pound. Poco tiempo después me enteré, a mitad de los años 80, que un gran y querido amigo y un gran escritor y un extraordinario traductor como Marcelo Cohen había hecho una versión de estos relatos para Península. Y bueno, vi las versiones en castellano y hace cosa de 5 años lo encontré a Marcelo en una FED y nos pusimos a hablar de Strand, ¿no? Strand ha escrito también mucho sobre ensayos sobre poesía, y también ensayos sobre pintura. Él estudió arte antes de llegar a la escritura. De hecho, hay muchos críticos norteamericanos que dicen que Strand, antes que un escritor, es un pintor que escribe, ¿no?, por su capacidad de representar situaciones con una calidad visual poco común, ¿no? Y además en situaciones completamente extrañas, o sea, esto que marcaba Sol, ¿no?, esa sensación de un poco ajenidad, extrañamiento frente a lo que va describiendo. En el primer cuento, perdón, de Señor y Señora Baby, no sé si ya todos lo han leído, pero a grandes rasgos es la narración en primera persona de un sujeto que habla de su padre, un novelista frustrado, que, bueno, termina separado de su madre, porque ya no lo soportaba más. Estaban en Maine, se va a vivir a Nueva York, nunca vuelve a escribir. Había publicado 2 novelas que no tuvieron mucha suerte, y si bien seguía insistiendo con la literatura, nunca vuelve a escribir nada trascendente. Y bueno, fallece. Y este personaje, el narrador, lo vuelve a encontrar reencarnado, o lo que él supone, la reencarnación de su padre, primero en un moscardón, después en un caballo, ¿no?, y después nada menos que en su mujer, o sea, lo cual ya era más inquietante. Encontrar al padre en su compañera era un poco más inquietante. En esta mirada que hace sobre la ausencia del padre, que es una mirada muy poética por momentos, ¿no? O sea, y que trabaja con lo inverosímil y demás, a mí me llevó a pensar en un poema, un largo poema que tiene 6 partes de Strand, y que yo quise publicar, pero no hubo acuerdo con los herederos, justamente, con la hija, ¿no?, que no quería que publicara ese poema, que se llama, no curiosamente, Elegía para mi padre, ¿no? Si me permiten, me encantaría compartir con ustedes la segunda parte, que se llama Respuestas, de ese poema, porque creo que tiene una
no solamente una calidez singular, sino también que dialoga con el cuento, y no solamente con ese cuento, sino con otros, de una manera específica. Esta parte del poema se llama Respuestas y es un diálogo. ¿Por qué viajaste? Porque la casa estaba fría. ¿Por qué viajaste? Porque es lo que siempre hice entre el atardecer y el amanecer. ¿Qué te pusiste? Un traje azul, camisa blanca, medias y corbata amarillas. ¿Qué te pusiste? Nada. Una bufanda de dolor me mantuvo abrigado. ¿Con quién dormiste? Dormí con una mujer distinta cada noche. ¿Con quién dormiste? Dormí solo. Siempre he dormido solo. ¿Por qué me mentiste? Siempre creí decirte la verdad. ¿Por qué me mentiste? Porque nada miente como la verdad y yo amo la verdad. ¿Por qué te vas? Porque ya nada me importa demasiado. ¿Por qué te vas? No lo sé, nunca lo he sabido. ¿Cuánto tiempo deberé esperarte? No me esperes. Estoy cansado y quiero acostarme. ¿Estás cansado? ¿Querés acostarte? Sí, estoy cansado y quiero acostarme. Esto se podría definir a priori como un poema, este diálogo. Bueno, Strand, que llega a la poesía relativamente tarde, o sea, cuando ya estaba estudiando pintura, él tuvo una vida nómade de niño. El padre fue representante de la Pepsi Cola, entonces estuvo viviendo además de vivir en varios lugares en Estados Unidos, siendo él canadiense, viajó mucho y vivió mucho en América Latina, en México, en Colombia, en Cuba, en Perú. Y un día tropieza de casualidad con un poema de Neruda y queda deslumbrado. Creo que, si no me equivoco, eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Después va a renegar un poco de Neruda, cree que es un poco tramposo, ¿no? Que si bien la poesía estaba bien, no utilizaba repetía algunas triquiñuelas que no terminaban de convencerlo demasiado, pero sí hay parte de la poesía latinoamericana, sobre todo la de Octavio Paz, a quien traduce, y la del brasileño Carlos Drummond de Andrade, con la que se siente plenamente identificado, que van a ser muy importantes. Son la de Rafael Alberti, el español. Y por otra parte, la tradición anglosajona, él estaba muy, muy, muy identificado con la poesía de Emily Dickinson, por ejemplo, y sobre todo Wallace Stevens, por lo que hacía con el yo. Strand va a llegar tarde a la poesía, como decía, pero se sumerge en profundidad, ¿no? Él sostenía que la poesía no se trata de conocimiento, sino más bien de una ocasión para crecer, una razón para sentir, una afirmación de la existencia. Y tiene una definición respecto a la poesía que a mí me fascina, que dice: resulta opaca y misteriosa y al tiempo que invita al lector lo repele, ¿no? Es una definición bastante certera de lo que ocurre con la poesía hoy. Por otra parte, él se ubicaba en el extremo opuesto de los poetas confesionales, ¿no?
de la poética del yo, y un poco a la manera de Auden o de Wallace Stevens, ¿no? Llama a esos poetas que de algún modo... perdón, alguien ha levantado la mano. Jimena, sí. Perdón, ¿cuáles eran esos poetas del que él estaba, digamos, el lado contrario? Que no escuché. Los confesionales, que es una corriente hoy muy en boga que se conoce como la poesía del yo. Yo, o sea, cuando repiten mucho. Strand llamaba a esos poetas los parlanchines, ¿no? Al final del libro hay una larga entrevista con Wallace Shawn, que es un actor y dramaturgo muy inteligente, pero muy radical en sus propuestas, que hace de todo, o sea, trabaja, es un actor fetiche de Woody Allen, empezó con Louis Malle, y trabaja en películas y series de tercera categoría también, ¿no? Lo pueden ver en El Joven Sheldon, no sé si siguen El Joven Sheldon, pero esa no es de tercera categoría, pero bueno, trabaja ahí, etc. Ellos eran amigos, le hace una larguísima entrevista, ocupando un lugar de ingenuidad, ¿no? O sea, frente a Strand, y le pregunta cosas sobre la poesía y demás. Y cuando Strand habla de justamente esta corriente, ¿no? de la poesía confesional, dice, bueno, sí, ahora hay muchos escritores jóvenes, ¿no? norteamericanos que utilizan esta forma de hacer poesía, ¿no? Donde se encuentran en un supermercado y uno dice, no esperaba verte acá, y el otro le dice, yo a vos tampoco, ¿y qué estamos haciendo entonces? Veníamos a robar el supermercado, ¿no? Y se ríen y festejan esa gracia. Lo que dice Strand es, si lo que pretendés con la poesía es encontrar la calle 27 o el sentido de la vida, buscate una guía o un manual de autoayuda. O sea, la poesía no está para eso, está para dar otro tipo de respuestas, ¿no? La literatura en general. Hay una corriente filosófica, la fenomenología, que dividía, de la cual después va a surgir el existencialismo y demás, dividía la realidad en dos esferas, ¿no? La de la existencia y la de las esencias, ¿no? Su principal teórico era un alemán llamado Husserl, ¿no? Llevada esa propuesta filosófica, haciendo una analogía a la literatura, podemos decir que la narrativa se ocupa de la existencia y la poesía de las esencias. Por eso a veces se hace tan difícil llegar. Strand mezcla los dos planos. Esencia y existencia es una misma cosa, ¿no? Es como si viera la realidad fuera de foco, ¿no? Hay un poeta francés, Yves Bonfoy, que afirmaba que para dar en el blanco en la poesía había que apuntar a otra cosa que no fuera el blanco. Y si la flecha se alcanzaba ese objetivo, entonces se estaba alcanzando el objetivo poético. Eso es de algún modo lo que hace Strand, ¿no? Y creo que en los cuentos de Señor y Señora Baby resulta bastante evidente. Por ejemplo, el cuento del presidente
que está obsesionado con la predicción del tiempo y las condiciones meteorológicas, ¿no? Y que crea un ministerio del tiempo incluso, y obviamente es incomprendido por sus congéneres, ¿no? Hay una lectura política incluso de nuestra realidad, al igual que en ese general que se celebraban las derrotas, o sea, que eso también es interesante, ¿no? Porque Strand reivindica la derrota, o sea, los fracasos, ¿no? En eso tiene mucho que ver con Beckett. Hay una suerte de nihilismo que está bastante presente en todos los cuentos, ¿no? Y un humor muy extraño que también está en Beckett, sí, está en Beckett y en Kafka, ¿no? Que van a ser dos influencias fundamentales para Strand, que a él le sirve para ofrecer esa imagen como desplazada, irónica, de la realidad, ¿no? Más que irónica, a veces tiene una cuota de cinismo sobre lo real. En el cuento Señor y Señora Baby, esas fotografías que él toma sobre una pareja aparentemente tradicional juegan mucho con eso, ¿no? Ahí hay otro aspecto y que tiene que ver con su capacidad para lo visual. Él parece en cada uno de sus poemas o de sus escritos, de su prosa, sus cuentos, que escribe para un lector determinado. Es como si construyera un objeto artesanal pensando en un lector, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Seguramente ustedes se habrán enfrentado más de una vez con esos cuadros en los que el personaje retratado, ¿no? Parece mirar siempre al espectador, ¿no? O sea, nosotros vamos caminando y los ojos del personaje que está en el cuadro nos mira, ¿no? Hay mucho de eso en la literatura de Strand, ¿no? Es como que nos sigue, nos interroga sin decirnos nada, ¿no? Él decía que el poema o el cuento, en estos casos, para mí es solo una cosa, el poema y el cuento, en el caso de Strand, invita a no replicar, que es una sentencia que también tenían los antiguos. O sea, el diálogo que yo les acabo de leer, que es este poema Respuestas, ¿no? Tiene que ver también con los diálogos platónicos, ¿no? Donde se quería llegar a una verdad a través de las respuestas, ¿no? Lo que ocurre, como bien hace Strand en este poema, es que no hay respuestas. Por eso tiene que preguntar dos veces, ¿no? Y ese verso, esos versos que dicen, ¿por qué me mentiste? Y él responde primero, porque siempre quería decir la verdad, y después dice, porque nada miente como la verdad, yo amo la verdad, ¿no? Es como el núcleo de su literatura, ¿no? Él lo que nos está proponiendo ahí son verdades que corren invisibles a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, me detengo un poco, no sé si para que participen ustedes, quieren preguntar algo o comentar o lo que quieran. Están todos en silencio. Es que esto es una clase de literatura espectacular, o sea, no paro de tomar notas. Así que por mí, seguí hablando todo, seguí citando todos los poetas y yo voy tomando nota. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. No sé
no sé si los profesores de literatura estarían muy de acuerdo con tu opinión, pero muchísimas gracias. Eso no importa, no importa. ¿Eh? Eso no nos importa, seguí. No. Yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, dale. cuando vos decías que él llegó tarde a la poesía y se tropezó con Neruda, ¿en qué etapa de su vida estamos hablando? O sea, ¿cuál había sido su formación previa? Yo estoy como muy en cero con el autor. Así que como Bueno, te cuento un poco entonces. Les cuento un poco. A ver, él empieza, bueno, para empezar, tiene un grave problema de identidad porque las continuas mudanzas lo hacen ser un chico tímido que va aprendiendo retazos de lenguas, ¿no? En donde está, bueno, aprendió algo de español. Cuando llega a Estados Unidos, él tenía 5 años, creo, y empieza la escuela y los chicos se burlaban de él porque hablaba un inglés con fuerte acento francés. Él vivió incluso en Montreal mucho tiempo, y hablaba inglés, pero con un fuerte acento francés, con lo cual fue objeto de bullying y demás, ¿no? Después sus padres se empiezan a mudar y empieza a tomar contacto con una realidad tan rara como la latinoamericana. Hay estos desplazamientos incluso, él los va a volcar después en sus obras. No recuerdo el título exactamente, creo que es el segundo o el tercer cuento, que habla de un hombre que se casó 5 veces, pero se enamoró 6 de otras mujeres, ¿no? Y hay todo un recorrido por el mundo, siempre eran mujeres que estaban en Perú, en Australia, en lugares completamente extraños. Eso lo lleva a Strand sentir un extrañamiento propio. Él no sabe bien a dónde o a qué pertenece en realidad. En la adolescencia, tratando de asimilarse un poco, y además era muy alto, muy alto, muy buen mozo, aparentemente. Entonces, en el college y demás, lo que hace, él mismo lo confiesa, no lee, pero practica muchos deportes. Soñaba con ser basquetbolista o beisbolista o algo por el estilo. Cuando termina el college y no sabe muy bien qué hacer, se decide por el arte. Bueno, acá le gustaba mucho el arte y muy en particular va a tener una fijación con un pintor norteamericano muy singular y extraordinario, que se llamó Edward Hopper, ¿no? No sé si vieron pinturas de Hopper, ¿no? Esta versión, hoy le dije a Martín, voy a poner a disposición de ustedes también, además de la postal que acompaña, de la postal de la tapa del libro que acompaña la edición común, hay otras 2 postales que tienen en el dorso pinturas de Hopper, que son, a ver si se pueden ver. Esta es una, ¿no? En el dorso tienen citas de Strand. La cita que está detrás de esta imagen dice: más que escribirse, el texto de nuestras vidas estaba empezando a borrarse. No bien pronunciadas las palabras se tornaban susurros y se perdían en la morbidez y el silencio de los intervalos. Las historias se convertían en amorfos, desarticulados sucesos que adoptaban la cualidad azarosa de los sueños. Esto está en Amores de Verdad, que es el cuento ese del cual no recordaba el nombre. Y vemos acá esta pintura de Hopper,
que se llama Summer in the City y que es de 1949. Y luego está esta otra pintura, que es la figura invertida. Un hombre sentado en la cama, ¿no? Y una mujer recostada. Es otra pintura de Hopper que se llama Excursion into Philosophy, y es de 1959, 10 años más tarde. Y la cita que acompaña a Strand acá es del relato Sadar, y dice: y pronto el miedo desapareció. El hombre seguía mirándonos. Solamente hacía ruido cuando cruzaba o descruzaba las piernas. Miraba nada más y la mujer continuaba tendida a su lado. Y yo no hice nada hasta que amaneció y entonces me fui. Strand lo que hace es, de algún modo, traducir la intención pictórica de Hopper. De hecho, escribe un ensayo dedicado a Hopper, a la pintura de Hopper, donde donde trabaja fundamentalmente sobre el congelamiento de ciertas imágenes y ciertas situaciones aparentemente inocuas, cotidianas, pero que cobran un significado diferente a partir de su mirada, ¿no? Hay algo no, acá no está, está en el libro, porque en el libro están replicadas estas imágenes, obviamente en blanco y negro, porque sale muy caro hacerlo a color en el libro. Y hay una frase que no es de Strand, sino de Hopper, ¿no? Que dice: el misterio comienza en lo evidente. Y eso es lo que busca rescatar, ¿no? Strand en su literatura, el misterio de lo evidente. Aquello que nosotros vemos a nuestro alrededor como si fuera nada, una pintura más de nuestra realidad, él buscaba encontrarle un rasgo de misterio, ¿no? De encontrar la verdad misteriosa de esa realidad. Entonces, para terminar con tu pregunta, Jimena, lo que él hace cuando le toca ir a la universidad, empieza a estudiar pintura, incluso tiene la posibilidad de trabajar como asistente de Siqueiros en México, el muralista, ¿no? Lo cual no termina por convencerlo demasiado, pero ahí empieza a leer, y empieza a leer de todo, empieza a leer novelas, prosa y demás. Hasta que a los 24 años, como les contaba, decide ser poeta, le confiesa a sus padres que nada, que va a escribir poesía, porque además algunos profesores de arte, buenos profesores, a mi juicio, le dicen: mejor dedícate a la literatura antes que a... Gana una beca para ir a Florencia, y ahí empieza a internarse más en la literatura y en la pintura. Supuestamente va a Florencia para estudiar la pintura del Renacimiento, y en lo que termina sumergiéndose es en Dante, fundamentalmente. Cuando vuelve a Estados Unidos, comienza a tejer vínculos con escritores bastante profundos y con grandes escritores como Charles Simic, que es un extraordinario poeta norteamericano, y otro nombre que yo rescataría muchísimo y que va a ser vital para el futuro literario del joven Strand es Joseph Brodsky, premio Nobel, ¿no? Que estaba viviendo en Nueva York, ¿no? Bueno, Brodsky va a ser una suerte de maestro, de guía
de Strand y con el que va a tener un diálogo continuo y del que se va a nutrir muchísimo. Cuando Strand cumple... a todo esto, él dice que cuando le confiesa a sus padres que va a ser poeta, estaba convencido que sus padres sufrieron una profunda decepción porque ningún padre quiere que le confiese que su hijo va a ser poeta, y menos a los 24 años, a los 14 todavía, pero a los 24... pero bueno, él ya estaba convencido de que lo que quería era ser poeta, y a los 30, o sea, 6 años más tarde, va a publicar su primer libro, que el título es Sleeping with a One Open Eye, durmiendo con un ojo abierto sería, un título muy sugerente, pero que también habla de cuál puede ser la capacidad del poeta, ¿no? Es soñar con un ojo y con el otro mirar la realidad, ¿no? Esa era un poco el credo poético de Strand, y eso es lo que nos transmiten, creo, estos relatos, que me parece que se alejan de lo que es la media, ¿no? Del discurso narrativo, no solo anglosajón, sino de otros lugares. Es cierto que puede haber algún tipo de conexión con Kafka o con algún autor así. En la contraportada yo incluí un fragmento, una reseña que hizo el New York Times Review of Books, que decía, caracterizaba a Strand como una mezcla de Woody Allen con John Updike. John Updike fue un escritor realista de los Estados Unidos, que hizo un retrato increíble sobre la clase media urbana norteamericana, ¿no? Yo creo que la analogía es correcta, esta simbiosis, ¿no?, de Woody Allen con Updike. Y yo agregaría un elemento de un autor muy cercano a nosotros, que es Cortázar. En Strand me parece reconocer esas huellas lúdicas, ese humor que trabaja Cortázar en sus relatos, ¿no? Incluso para prefigurar algo similar a lo fantástico, ¿no? Si pensamos en cuentos, no sé, tantos cuentos de Cortázar, pero como La noche boca arriba, o sí, a ver, acá me preguntan si con Rayuela también, ¿no? No, Rayuela yo creo que pertenece a otra estirpe, o sea, es un cuento, es una novela, para empezar, donde también está lo lúdico, desde el título, Rayuela, es un juego, ¿no? Que hay que dar la posibilidad de saltar capítulos y demás. Pero donde yo veo un reflejo especular entre Strand y Cortázar es sobre todo en los cuentos. O sea, hay cuentos de Cortázar que también son muy poéticos, o sea, que invitan a esas fantasmagorías, esas imágenes locas, ¿no? Y que trabajan a la vez con lo cotidiano. O sea, pensemos, por ejemplo, en un cuento como La autopista del sur,
¿no? O sea, para hablar de un atascamiento en el tránsito, termina derivando en una fantasía increíble. O en Axolotl, ¿no? Yo pienso más los cuentos de bestiario, de Todos los fuegos el fuego, de Final de Juego, donde hay como cierto paralelismo entre ambos mundos. Un querido amigo y extraordinario escritor que le recomendé especialmente que leyera Strand, me decía, no parece norteamericano. Lo asocio más a algunos autores europeos como Dino Buzzati, el autor del Desierto de los Tártaros, no sé si lo conocen, es un libro fantástico, El Desierto de los Tártaros, donde hay un ejército que está en medio del desierto esperando que lo ataquen y no pasa nada. O sea, no viene ningún ejército enemigo a atacarlo, y bueno, y toda la acción transcurre sobre esa inmovilidad, ¿no? O ciertos cuentos de Giovanni Papini también, e incluso, voy a ir un poco más, Borges. Aunque en Borges no está tan presente el humor, ni lo cotidiano. Lo cotidiano en Borges se trasladaba a 100 años atrás, ¿no? O sea, los cuentos de cuchilleros y obras maestras, no sin ninguna duda, o sea, una genialidad, o sea, admiro profundamente a Borges. Creo que la sintonía de Strand con Borges, de quien se declaraba lector, y más de sus cuentos que de su poesía, ¿no? La poesía lo dejaba medio frío, tienen que ver con la creación de esos universos extraños que trabaja Borges, como las ruinas circulares o el ave fénix, etcétera, etcétera. Funes el memorioso, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que va por ahí, siendo 19:45, insisto, si quieren comentar, interrumpir, preguntar, al servicio. Están tímidos hoy por acá. Ahí cuando hablabas de un poco que Strand buscaba la esencia de las acciones, lo relacioné mucho con la filosofía, porque la filosofía en realidad no busca el hecho, sino lo que motiva el hecho en sí. Como que es la ciencia de todas las ciencias. Exacto. Bueno, por eso la analogía, que en realidad una vez me preguntaron, o sea, qué diferencia encontraba entre la narrativa y la poesía, yo hice ese chiste apelando a la fenomenología que la narrativa se ocupa de la existencia, ¿no? de transmitir lo real, o por lo menos cierto tipo de narrativa, la narrativa más realista, más contundente, en tanto que la poesía se ocupa de las esencias. De acuerdo a la fenomenología, también había una tercera categoría, que era la épogée, que es un término francés que implica poner la realidad entre paréntesis. De eso se ocupa el periodismo actual. O sea, pone la realidad entre paréntesis, ¿no? Pero yendo a lo que vos decías, Martín, sí, totalmente de acuerdo. O sea, pensemos que en sus orígenes no había distancia entre, pensemos en la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es un tratamiento, es un tratado filosófico, ¿no? Los griegos veían en la poesía un recurso teórico para
un recurso retórico para transmitir una verdad filosófica, ¿no? De allí que Platón también concibiera en el Fedón o en sus diálogos y demás, una poética. O sea, están íntimamente ligados el discurso poético y el filosófico. Incluso hay poetas muy valiosos que uno puede leerlos. Pienso en Paul Celan, pienso en una cantidad enorme de poetas, como si fueran el francés Edmond Javert, que escribió el libro de las preguntas, o sea, parece el título de un libro de filosofía, ¿no? Perdón, voy a Jimena y después cuento una anécdota que... Ay, no, perdón. No, pero me quedó dos dudas. Uno que asocié Dale. cuando hablaste de lo lúdico con Perec y digo, bueno, capaz que ahí sería asociable o no, te pregunto eso. Y por otro lado, si va a haber una selección de poesía, digamos, una recopilación, o, ya que Leteo tiene bastante poesía, si va a haber algo ahí, una colección más completa de eso. No, a ver, Perec, que es otro autor que amo, pero no. Él entendía lo lúdico desde otro costado, como fuente de experimentación con el lenguaje. Perec perteneció a un grupo que se llamó Oulipo, ¿no? Ouvroir de Literature Potentielle, creado por Raymond Queneau, autor de Leteo también. El año pasado publicamos Odile, una exquisita novela, que se unieron a matemáticos, bueno, ahí estaba Italo Calvino también y demás, y hacían experimentos con el lenguaje a partir de lo lúdico. Es cierto que hay algunos libros de Perec que van más allá del mero juego, o sea, que tienen una profundidad específica más que significativa. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama W o Secretos de la Infancia, ¿no? Que comienza diciendo, la primera frase es, yo no tengo recuerdos de infancia. Y Perec perdió a sus padres en Auschwitz, fue criado por sus abuelos en Francia, y empieza toda una reconstrucción de lo que se supone era su infancia, ¿no? Pero no, son mundos distintos, el de Perec y el de Strand. Y la segunda, la recopilación de la poesía de Strand. Strand está bastante publicado en castellano, la poesía de Strand, no toda, no toda, pero en España, por ejemplo, sí hay varias editoriales que la han publicado. Me encantaría poder me fascinaría hacer una recopilación de su poesía completa, pero ya bastante lío fue sacar este libro de cuentos, ¿no? Que merece una novela aparte, porque además de pelear con... Ahora quiero saber eso, quiero saber cuál fue el lío. Bueno, el lío, yo le escribí a HarperCollins, que tenía los derechos, fue la editorial norteamericana que los publicó. HarperCollins me derivó a una agencia en Barcelona que tenía los derechos para español. Con la agencia no hubo problemas en principio, me dijeron que se iban a poner en contacto con Jessica, que es su hija, pero ahí sí empezaron a haber problemas, o sea, porque primero enviaron un contrato absolutamente leonino, después querían una cantidad de dinero increíble, después tenían problemas con la Argentina, después vino la pandemia, ¿no? Entonces hubo una cantidad de dificultades más allá de lo estrictamente económico, o sea, con nuestra realidad, pagar derechos en dólares es un esfuerzo
bastante grande. Pero no, por el momento hay otros proyectos para poesía, pero no con Strand. No, espero que disfruten esto. En relación un poco a lo que decía Martín, una anécdota muy tonta y pequeña, ¿no? Cuando yo vuelvo, después de casi 15 años de vivir en el exterior, al país, nada, estaba buscando trabajo, y a través de una amiga me dice, bueno, hay una, no era una editorial, en ese momento era una distribuidora, que querían que me ocupara de la agenda de un escritor, ¿no? Y al mismo tiempo tenía que hacerle de traductor, o sea, hacer medio de traductor y agente de prensa, ¿no? De un escritor noruego, ¿no? Y como no encontraban gente que hablara noruego, entonces me dijeron, bueno, pues, me encuentro con esta gente, ¿no? Y bueno, me dicen, sí, ¿no? Viene el autor y viene su editor de España y el libro tiene que ser un bestseller. Digo, miren, era la feria del libro, un autor noruego que no conoce a nadie de acá que sea bestseller, digo, no, yo no puedo garantizarlo, o sea, nadie lo puede garantizar. Pero llega este autor, tomo contacto con él, obvio, tomo contacto con la obra y bueno, nos caemos muy bien, nos hacemos amigos, y me empieza a contar que él en realidad tenía ya 7 u 8 libros escritos entre poesía y ficción, ¿no? Y narrativa, y que le iba en general bastante mal, o sea, vendía muy poco, ¿no? Vivía, de hecho, no en la literatura, sino de dar clases de filosofía. Y su hija odiaba la poesía, la filosofía, ¿no? Entonces dijo, voy a escribir un libro de filosofía para adolescentes, a ver si la puedo enganchar con eso. Bueno, el libro era El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, ¿no? El autor noruego, que se convirtió en un bestseller internacional, y él decía, yo lo que quería era escribir poesía, no un manual de filosofía al estilo de Alicia en el País de las Maravillas y demás, ¿no? No, esto es para cerrar un poco la vinculación que tiene la poesía con la filosofía, pero además con cierta ambición de los autores, ¿no? Dice, yo voy a escribir esto pensando en un programa determinado porque con esto me salgo, ¿no? Y en general no se da así. O sea, Strand en la entrevista final con Wallace Shawn lo explica muy concretamente. O sea, no, si lo que te propones es ser millonario, no sé, fabrica hamburguesas o alguna otra cosa que pueda redituarte o sea, con la literatura los caminos son más inescrutables que los del Señor, ¿no? No, es muy difícil saber a dónde te conducen. Y después hay otra cosa muy linda que recuerdo ahora, que Shawn le dice, bueno, ¿cómo querés que te recuerden o cómo querés que se recuerde tu poesía una vez que mueras, ¿no? Y Strand le dice, ¿o qué pretendés para tu poesía una vez que mueras, ¿no? Y Shawn le dice, yo no pretendo nada para la poesía, ojalá se siga leyendo la poesía en general, no la mía. Y lo único que ambiciono, una vez que esté muerto,
¿no? Es estar vivo. O sea, pero una vez que estoy muerto, estoy muerto. O sea, lo que quiero es vivir, no y escribir. O sea, se alejaba de esa idea romántica, ¿no? Que está instalada en muchos creadores de hoy. No, yo escribo para la posteridad, ¿no? Bueno, eso no lo sabe nadie. O sea, qué es la posteridad, qué es el futuro, cómo nos van a leer de acá en más. Es un misterio poético también. No sé quién puede asegurar, digo, la literatura está llena, pero llena de casos de autores que en su momento tuvieron un éxito increíble y demás, y hoy es muy difícil que consigan 3 lectores, ¿no? O sea, sucede todo el tiempo. Nos quedamos callados mirándote. Yo para ir cerrando, no sé si tiene alguno tiene preguntas. Buenas tardes. Hola. Sabrina, ¿cómo estás? No sé si se me escucha. Sí, Sabrina, ¿no? Sí. Yo más que una pregunta quería dar una pequeña opinión, o quizás, no sé, quizás fue mi impresión. Porque yo digo, ay, mañana es la charla sobre el libro del mes, y quise leer corriendo, literalmente, el libro, para poder conocer todos los cuentos, pero sinceramente no pude, porque si bien los cuentos son relativamente cortos, él tiene una forma de narrar muy particular, puede ser, tiene muchas frases cortas, Sí. pero son muy, que van al talón, o sea, son cortas pero llenas de sensaciones. Entonces, desde mi impresión, es como que no lo podía leer corriendo, tenía que leer los cuentos de una forma muy pausada, porque aparte que te vuelan la cabeza algunas partes. Entonces, eso nomás, quería dar esa opinión. Por lo pronto, resumiendo, no pude terminar de leer el libro, porque tenía que tomarme mi tiempo para poder llenarme de esas sensaciones que él quería transmitir. Y me gustó mucho conocer a este autor. Simplemente eso quería decir. Sí, Sol, exacto. El propio Strand dice que no es aconsejable leer rápido y que hay que tomarse el tiempo. Y acá hay una cuestión sumamente interesante, digo, por un capricho biográfico, quizás yo estoy obsesionado con la idea del tiempo, pero porque además lo que veo es que a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías se ha instalado una suerte de vértigo, ¿no?, en la forma en que nos comunicamos. Cada vez nos tenemos que comunicar con menos palabras, de un modo más rápido, más vertiginoso, y sin prestar atención, digamos, a los contenidos. Bueno, las consecuencias las vemos a diario, por ejemplo, en los medios de comunicación. Exacto, nos comunicamos con emojis, sin palabras ya. No, los medios de comunicación, por ejemplo, eliminaron los correctores, ¿no? Entonces pueden poner cualquier cosa con horrores garrafales y que a nadie le importa demasiado. Y es curioso lo que ocurre, hasta paradojal, se podría decir. La irrupción de las nuevas tecnologías ha tenido, obviamente, una influencia decisiva sobre el consumo de los hábitos culturales. Si comparamos, por ejemplo, la literatura con el cine o con la música, ¿no? Los medios tecnológicos lo exterminaron.
O sea, hoy Spotify es una gigantesca disquería donde ya no es posible, donde es posible encontrarlo todo, y el disco material, más allá de que el vinilo se ha vuelto a reimponer, ¿no? A precios exorbitantes y demás, han desaparecido las disquerías. Leteo participa en Carbono, en la distribuidora Carbono, junto a otras 3 editoriales. Una de estas editoriales es el Gourmet Musical, que solamente publica libros de música, ¿no? Y yo hablaba con Leandro, el editor de Gourmet Musical, que me decía eso, es un contrasentido leer sobre música, leer libros sobre música. O sea, y lo mismo ocurre con el cine. O sea, los cines van tendiendo a desaparecer a pesar de que la experiencia de ver cine en un cine es hermosísima, ¿no? Es muy bella, la oscuridad de la sala y demás. Y bueno, hoy tenemos otros dispositivos para ver cine, ¿no? Con la literatura, yo desde que soy chico escucho acerca de la muerte de la novela, ¿no? Y la novela lucha y vive, ¿no? Sigue dando pelea y no se muere. Pero no se muere el libro en papel. O sea, cuando salió el Kindle y demás, decían, bueno, ya está, se acabó. Es posible que, no sé, mis nietos ya no lean en papel, pero siguen existiendo librerías, sigue existiendo el papel y sigue siendo un soporte muy importante el libro. Es más, voy a acotar otro dato del orden paradojal, ¿no? Una de las consecuencias, para mí más que evidentes, que ha tenido la pandemia, es que puso a todo el mundo a escribir. Me llueven originales, y yo digo, ¿qué es lo que...? Por un lado, me enternece, ¿no? Esa fe puesta en la literatura, algo que a nadie le asegura un bienestar económico ni nada, o sea, es un ejercicio... por supuesto, más que loable, de hecho yo soy el primer defensor de la literatura, pero digo, ¿qué es lo que convoca a escribir a tanta gente? Hoy leía, creo que hoy se entrega el premio Clarín, y para el premio Clarín se presentaron cerca de 975 novelas, ¿no? A mí alguna vez me ha tocado ser jurado de preselección en varios premios, el Clarín incluido. Y me pasaba lo mismo. Yo decía, ¿por qué? O sea, primero hay que tener una idea. El deseo de escribir, que es un deseo físico, tipear, ¿no? Hacer varias copias, anillarlas, enviarlas, ¿no? Y depositar los sueños en ese posible concurso que nos va a dar visibilidad. Eso en general no ocurre. Perdón, ahí vi que alguien puso algo de que una de las razones pueden ser el aislamiento y la soledad. Sí, yo creo que tiene que ver, sí, mucho. Pero también hay otra cuestión, porque hablando con gente que me envió originales y demás, lo que percibía era más apuro, más que en escribir, en publicar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no hay que apurarse a publicar. O sea, de hecho, y este es un fenómeno, antes de reunirnos hablaba con Martín, yo participé en la FET, en la Feria de Editores, y fue un fenómeno increíble, ¿no? Porque excedió lo meramente comercial y tuvo un componente emocional muy fuerte. Participamos, y eso que no había editoriales de otros países latinoamericanos, como suele haber,
más de 200 editoriales independientes. 200, lo cual es una cosa increíble. O sea, hay 200 sellos produciendo libros, ¿no? Y sin embargo, con 200 sellos de los independientes, porque después están los otros, los más grandes, las medianas, etcétera, que también producen y producen más libros aún, y aún así no damos abasto para abastecer a la cantidad de autores que surgen, ¿no? Y en algunos casos, o sea, yo tengo una colección dentro del ETEO que se llama Vita Nuova, dedicada a autores jóvenes, sub 40, digamos, y me encuentro permanentemente con gente de enorme talento, a la que me resulta muy difícil a veces decir, bueno, porque además, o sea, la pandemia lo que hizo, o sea, el año pasado todas las editoriales publicamos muy poco, entonces arrastramos este año compromisos del año pasado y este año asumimos compromisos que vamos a arrastrar el año próximo, ¿no? En una realidad económica que no es la mejor, justamente. Y sin embargo, la poesía, ¿no? La literatura, ese ejercicio que exige más tiempo, que exige un espacio particular, porque no se puede leer en cualquier lado, porque recién cuando Sabrina decías, lo leí corriendo, yo asociaba la imagen literal, corriendo con el libro de Strand, ¿no? Tratando de leer los cuentos. Y sí, no es muy saludable, digamos. Hay que encontrar el momento. Además, en el caso de Strand, más allá de que la peripecia es extraña, pero no es compleja en muchos casos. No sé, hay autores que son Thomas Bernhard, por ejemplo, por pensar en el austríaco. Hay autores difíciles realmente que exigen una... Acá no, acá me parece que Strand narra aconteceres que son identificables, que están en el llano. Los narra desde el absurdo, desde una mirada al sesgo, ¿no? En escorzo. Pero no son difíciles. Lo que sí exige, quizás, como bien decía Sabrina, otro tipo de concentración es el uso que hace del lenguaje. No es fast food literario, por llamarlo de algún modo, ¿no? Hay una elaboración de las imágenes, un trabajo con los contenidos, etcétera, etcétera. Hace unos días nosotros charlábamos con Eloy Tizón y precisamente él nos contaba que para él lo importante de lo que escriben no es la historia. De hecho, muchas veces la historia pasa desapercibida en sus cuentos, en sus relatos, sino que es cómo lo va diciendo las cosas que suceden. Claro. Sí, bueno, hay una gran variedad de tendencias hoy en literatura, ¿no? Yo diría que hay para todos los gustos, si bien está marcada algunas tendencias temáticas más definidas, por ejemplo, y que saludo además con satisfacción, ¿no? Como la temática de género, las reivindicaciones de las minorías, etcétera, etcétera, que me parece que era algo que tenía que llegar tarde o temprano. Lo que está en los márgenes, pero después también es cierto eso de que hoy hay una tendencia, yo lo he visto en varios autores y a mí me resulta particularmente atractiva, ¿no? Al hibridaje, ¿no?
ya es más difícil hablar de géneros puros, ¿no? Hablar de policial o de novela psicológica o de, no sé, hay un entrecruzamiento genérico de lenguajes, de estímulos, de imágenes, que hacen más interesante el desafío lector, ¿no? Esto que marcabas, o sea, que la historia, la peripecia, digamos, pase a segundo plano y en primer plano quede el lenguaje, es una de esas consecuencias, creo, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, chao, Bueno, Jiménez. Jimé. Chao, Jimé. Después igual Chao. está grabado. Muchas gracias. Hermoso, muchas gracias. Hasta luego. Igual, bueno, ya estamos medio pasados. Quiero meterme un poco, dos preguntas en la editorial. Dale. Rescatanos dos títulos que decís, esto no les puede faltar en su biblioteca. ¿Y por qué? ¿Esto qué? No. No puede faltar en sus bibliotecas. Eso tienen que leerlo. A ver. Uy, qué difícil que es eso. Es No me muy digan los difícil. poemas de Pessoa porque es el obvio. Pessoa es obvio. ¿Cómo? Pessoa es el obvio. Vamos por otro. Sí, pero eso es obvio. Lo que pasa es que el vínculo que yo establezco con cada uno de los libros, quizás porque trabajo mucho con ellos, el libro no es solamente el texto, sino cómo dialoga con las imágenes, con el material accesorio y demás. El otro día me hicieron un halago que fue una de las mejores cosas que me podían decir, que más que un editor soy un arqueólogo del libro, porque busco. Entonces es difícil, son como hijitos, ¿no? Cada uno de los libros. Lo de Pessoa creo que es un acontecimiento por ser Pessoa, por ser el libro que es, y ya que estamos, paso un aviso. Él tuvo mucha mala suerte. El libro de Pessoa, 35 sonetos ingleses, para los que no lo conocen, es un libro de Pessoa que estaba inédito en español, que Pessoa escribió en 1918, pero no en portugués, sino en inglés. Y no en cualquier inglés, sino en inglés isabelino, ¿no? En el inglés de Shakespeare, ¿no? Con rima y métrica y demás. Son sonetos absolutamente maravillosos. Yo lo descubrí, el libro, en Lisboa, en la década del 90, una versión inglés-portuguesa. La primera edición en portugués parcial se publicó en 1954, o sea, con Pessoa póstumo, ya muerto, porque no podían traducirlo. Y bueno, intenté yo, era imposible la traducción, además yo lo quería hacer exactamente como Pessoa, respetando la rima y la métrica y demás, hasta que de casualidad di con un académico que vivía en Sevilla, que estaba trabajando sobre ese libro, y me dijo, sí, yo lo estoy traduciendo. Entonces le dije, bueno, por favor, nos pusimos de acuerdo, me dio una versión que me pareció maravillosa, Esteban Torre, y a partir de ahí hubo dos problemas, ¿no? El primero es que Esteban Torre hoy tiene 87 años, el segundo es que entró a librerías el 18 de marzo, el 20 del 2020. Entonces quedó rehén en las librerías y nadie lo podía conocer y demás. Por eso lo quiero particularmente a Pessoa. Y después digo, a ver, para no nombrar un argentino, porque se me van a ofender todo el resto, voy a decir uno de los... Yo te nombro un argentino, pero a soy ver. muy fanático a ver cuándo se viene el próximo libro de Yamila Beñé. Ah, Yamila, no, bueno, Yamila es divina, no.
Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a ver cuando se viene el próximo libro de Yamila. Por el momento, lo que nos va a entregar Yamila es un precioso bebé, Sí, por sí, sabía. supuesto, en febrero. Era justo Como una febrero. máquina. Sí, Como sí, una sí, sí, sí. Es un mes. No, no, voy a rescatar uno de los primeros títulos que publicamos, que también es un título que quiero muchísimo, que también es un título que estaba en español, estaba inédito en español de un autor muy consagrado, que es Secretos de Belleza de Jean Cocteau, ¿no? Que, bueno, si hoy estaba loco, cuando saqué el libro ese estaba particularmente loco, porque fue editado en papel ilustración a 4 colores, con una cronobiografía, fotos inéditas de Cocteau, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un libro que fue muy bien recibido y al que quiero mucho, un libro breve que trae aforismos sobre arte y poesía. Bueno, Después estamos. podría seguir recomendando, pero bueno, sería una exageración. No, yo diría que ya vayamos cortando. Fue un placer escucharte. Estamos todos maravillados y con la boca abierta. Te robamos más tiempo del que te había prometido que te iba a robar. Así que nada, esperamos los próximos libros de Leteo, pero con los brazos abiertos y te agradezco un montón. No sé si alguien No, quiere Martín, comentar. el agradecido soy yo a todos ustedes por la atención, por el respeto, incluso por la lectura, aunque sea rápida, de Strand, y espero que nos sigamos encontrando. Realmente un placer este encuentro. Muchísimas gracias. Y gracias a Bueno, todos. chao, gracias. Un Chao, abrazo. Nos chao. vemos. Adiós. Nos vemos.